Como les comenté, vamos a dar inicio a nuestra tercera fase de la planeación de proyectos, todo lo que es planificación. Es bien interesante porque si recuerdan ustedes, el tema de planificación y el inicio son muy importantes para que nuestro proyecto salga adelante, salga con todo lo que requerimos tener, como decir, a la mano y que no nos vayan a tener, no nos vayan a dar inconvenientes en la fase de, como tal, de ejecución y posteriormente el cierre. Entonces, quiero empezar la clase de hoy con este video. Igual yo se los compartí ahí en el chat, pero miremoslo para que empecemos y tengamos un abrebocas de lo que vamos a ver en nuestra clase. Entonces, ¿me confirman si están viendo mi pantalla o están viendo la...? Sí, Estamos ahí viendo se la ve pantalla, Diego. Sí, ok, listo. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, compañeros, entonces con esto damos inicio a toda nuestra etapa de planificación dentro de un proyecto. Como ustedes pudieron ver en el video, pues nosotros ya hemos visto la fase inicial como tal de nuestros objetivos, hemos visto el problema, hemos entendido el negocio, sabemos que hay que hacer una propuesta, sabemos que hay que hacer un cronograma, hay que hacer una línea base, tenemos que hacer como tal un presupuesto inicial, una línea de control de costos. Vimos herramientas para poder como tal realizar estas actividades. Y ahora vamos a empezar a materializar todo eso. Digamos que toda la fase inicial de nuestro proyecto nos va a permitir realizar de manera concreta y de manera acertada lo que nosotros nos planteamos hacer pues, durante los objetivos, durante el desglose de actividades y durante la planeación inicial, ¿cierto? Entonces, siguiendo con nuestro mapa de trabajo, miramos que ya vimos el inicio, ahora estamos en la planeación, donde pues el monitoreo del control seguirá como tal paralelo a nuestras actividades a partir de la planeación y hasta casi que el cierre, y de igual manera el control. Entonces, eh, nosotros vamos a empezar a decir que la planeación es ya la forma ordenada
como también de asignar recursos, de realizar las tareas, de tener las actividades. Si es claro que nosotros, por ejemplo, ya tenemos el EDT, el desglose de actividades, de tareas, de ahí sacamos los costos, estimamos presupuestos, realizamos como tal nuestros análisis estadísticos, tenemos las líneas bases. Podemos decir que ya la planificación, aquí vamos a ver un poco cómo es la asignación de recursos, qué metodología vamos a seleccionar dentro de las metodologías que existen para proyectos. Vamos a definir programas como tal, por ejemplo, el programa de calidad que hay que revisar, el programa de gestión del riesgo, programa de comunicación, diferentes programas que van a estar enfocados en que el proyecto esté debidamente articulado y permita como tal que todo el mundo sepa qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo es el avance y que estemos alcanzando como tal los objetivos que queremos lograr. ¿Qué pasa? La planificación como tal, al final de este ejercicio, nosotros deberíamos, del ejercicio de planificación, nosotros deberíamos tener como tal ya la presentación para el comité ejecutivo o para el comité financiero, para sencillamente decir, miren, este es nuestro proyecto y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a necesitar. Entonces ahí digamos que las personas nos dirán, listo, muy bueno el proyecto, empecemos, arranquémoslo o no, hay que volverlo a revisar. Y de aquí pues posteriormente entraremos después a la fase de como tal de ejecución, donde ya utilizaremos la metodología seleccionada y la empezaremos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, esta frasecita que yo les traigo acá es bien importante porque la razón del fracaso de los proyectos es la improvisación. Si ustedes se dan cuenta, muchas cosas de las que empezamos no terminan bien porque intentamos salirle al paso a las cosas y pues eso muchas veces no funciona. Sí es verdad que improvisar hay veces que lo salva uno, pero no lo salva todas las veces. Y es mejor tener algo realmente planificado, sobre todo cuando uno tiene asignaciones como un proyecto, un desarrollo o algo que sea de importancia para diferentes actores dentro de una organización o dentro de nuestra empresa, por ejemplo, si somos emprendedores o hacemos parte de una empresa de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué debemos tener aquí como tal en cuenta? En la planificación es importante, y lo quise poner casi de manera inicial, el tema de los riesgos en la planificación. Si es verdad que nosotros vimos en la clase pasada al cierre como todos los posibles riesgos que teníamos en la fase inicial, en la fase de planificación se va a dar muy parecido. ¿Por qué? Porque es que si nosotros volvemos y retomamos el tema, si nosotros no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos están pidiendo, cómo poder hacer lo que nos están pidiendo, qué tipos de requisitos vamos a tener durante la vida del proyecto como tal, si no sabemos los interesados, si no sabemos cuánto va a costar, cuánto tiempo va a tomar, cómo asignarle los recursos, pues vamos a tener una cantidad de riesgos altísima, muchos de ellos de un impacto, de una prioridad alta, y de los cuales, si no los tenemos debidamente mapeados o identificados, pues, ¿qué van a pasar? Que en un momento u otro nos van a estallar en la cara y pues eso qué va a ocasionar, que o se caiga el proyecto, o se retrase o tenga sobrecostos o que nos toque pues incurrir en temas legales de los cuales pues no queremos ser parte, ¿cierto? Entonces, aquí pues son algunos de los riesgos que nosotros podríamos encontrar en la planificación cuando iniciamos el desconocimiento de los requisitos, presiones externas, cuando una vez empieza el proceso de planificación, todo el mundo quiere meter la cuchara. Oiga, ayúdeme con esto, oiga, métame esto, oiga, revíseme esto, oiga, ponga a esa persona, oiga, empieza todo el mundo como tal a poner sus condiciones y es importante aclarar que es de imperativo que el líder del proyecto, el gestor de proyectos, el encargado del proyecto,
tenga muy claro su rol de que él es la persona con la que, o la que va a dirigir como tal la actividad, el proyecto a lo largo de su vida, y es el que va a determinar cuáles son las mejores acciones para que el proyecto no se vea en riesgo y no pueda verse afectado pues de aquí en adelante. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa importante, por ejemplo, en las presiones externas es cuando se empieza uno a dar cuenta de que hay actividades críticas. Si ustedes recuerdan, nosotros identificamos las rutas críticas en el cronograma y nosotros decimos, oiga, toca tener en cuenta esta actividad porque si esta actividad o esta ruta se nos desplaza, se retrasa, se congela, pasa algo, pues va a ocasionar muchos inconvenientes. Entonces, eso puede generar, pues, ¿qué? Adicionalmente, presiones externas, donde todo el mundo empieza a decir, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Que estamos retrasados? ¿Qué pasa? ¿No? Y empieza todo el mundo a opinar y a dar como tal puntos de vista que pueden ser un poco fuertes y que si son mal llevados, pues pueden ocasionar inconvenientes en el proyecto. Como lo mirábamos, los riesgos son muy importantes. Ahora más abajo los vamos a ver cómo documentarlos. Vamos a volver a retomar un poquito ahí el tema de lo que vimos de riesgos para que lo tengan en cuenta. Siempre es importante que los riesgos los tengamos siempre, siempre, siempre en la cabeza, siempre, siempre mapeados y sobre todo en el proyecto siempre actualizados, porque si no los tenemos, como tal identificados y con sus contramedidas y sus probabilidades de que sucedan, pues vamos a tener novedades a lo largo del proyecto. Comunicaciones entre los directores del proyecto, los equipos de trabajo, eso sí es muy importante y es un poco ahí la gestión como tal de los proyectos, donde si uno como director de proyecto no es, digamos, muy estratega, porque para esto, si ustedes recuerdan en el módulo 1, las características que mirábamos del director como tal, de la dirección por objetivos, que tenía que ser muy estratega, buscar como esa sinergia entre los equipos, intentar persuadir a las personas para poder lograr objetivos, todo eso. Si nosotros no logramos como tal esa conexión con los equipos de trabajo, la comunicación se va a empezar a romper y como tal el progreso se va a ver afectado. Claro, nosotros podemos decir, oiga, las metodologías ágiles comunican que uno debe estar hablando continuamente con los equipos, tiene que hacer reuniones, que tiene que, sí, claro, pero siempre tiene que haber alguien que como tal encabece esos grupos de trabajo. ¿Para qué? Para que haya facilidad en la comunicación, para que haya fluidez, para que las ideas se puedan como tal gestionar y poder lograr el objetivo que se está buscando en común. Porque muchas veces aquí es donde empezamos a ver que el equipo de producción jala por su lado, el de ingeniería por otro, el de compras por otro, el de comercio exterior por otro, el comercial por otro. Y cuando empieza todo eso, pues tenemos inconvenientes. Hay, por ejemplo, una anécdota que alguna vez nos contaba alguien, decían que en Ford llegó el CEO a una reunión de alta gerencia en Ford Company, la de los carros, y les dijo, bueno, señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestras áreas? ¿Cómo está nuestra empresa? Y empezó todo el mundo, no, estamos muy bien, los números. El otro, no, estamos excelente en producción. No, estamos vendiendo, estamos. Y cada uno de las personas que como tal que dieron su punto de vista dijeron la empresa está bien. Y al final, como tal, el presidente de Ford desplegó una diapositiva y les dijo, ¿y entonces por qué estamos quebrados en este momento? Entonces todo el mundo daba razón por su pedacito, pero nadie se hablaba y nadie sabía cómo estaban las demás personas. Entonces el tema de equipos de trabajo se vuelve muy importante al momento de entrar como tal en la planificación. Los roles y las responsabilidades, no, que eso fui yo, no, que eso no es de mí, no es mío, que no, que eso es suyo. Si no están claros como tal los mapas de asignación de roles y responsabilidades, van a haber muchos riesgos inmersos como tal dentro de la planificación. Y el exceso de optimismo, eso es un arma de doble filo.
Es bueno ser optimistas, es bueno tomarse los retos, poder intentar sacarlos, pero si nosotros no lo tenemos debidamente planificado, identificado los riesgos y como tal no hacemos un ejercicio juicioso de las etapas que hemos visto hasta este momento, créame que ese optimismo puede ocasionar que nos estrellemos en la ejecución y podamos tener problemas. Entonces, no es, digamos que no es un mensaje para que, uy, no, pero entonces seamos pesimistas. No, seamos realistas. Miremos las cosas como son, con cifras, con números, con situaciones puntuales que nosotros digamos, oiga, ¿esto por qué pasó? Que las podamos entender. No que empecemos como tal a hacer suposiciones o a tomar riesgos que posiblemente no deberíamos, sobre todo en la asignación de recursos, tanto de personas como de dinero y tiempo. Eso es muy importante al momento como tal de tener el exceso de optimismo. Listo, entonces a este punto, ¿qué tenemos? Tenemos el análisis de viabilidad o definición de los objetivos. Entonces, claro, nosotros vimos el problema, vimos los objetivos, vimos los requisitos, sabemos cuál es el EDT o el desglose de actividades. Ya conocemos los primeros recursos, que son el tiempo, las personas. Bueno, las personas vamos a ver acá. Tenemos el tiempo, digamos que tenemos el dinero, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar? Y aquí lo que yo les comentaba, vamos a empezar a elaborar el plan de trabajo integral. El plan de trabajo integral como tal está compuesto por estos apéndices de la A a la H. ¿Dónde está el plan de proyecto, el plan de comunicación, la gestión de los recursos, gestión financiera, gestión de calidad, la gestión del riesgo, el plan de aceptación, el plan de compras y gestión de proveedores? Eh, y pues esto los vamos a ver uno a uno de aquí en esta clase y en la próxima. Y la idea es que nos empecemos a dar cuenta, oiga, qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en cada uno de estos puntos y por qué. ¿Listo? Entonces, como estábamos viendo, la elaboración del plan de trabajo integral, ¿qué nos dice? Nos dice, oiga, nosotros debemos tener este mínimo de, como tal de elementos para poder contar con un proyecto. ¿Por qué? Porque con esta cantidad, digamos que de recursos, nosotros vamos a lograr como tal presentar una propuesta y vamos a poder atender lo que nos están pidiendo a nuestro cliente, el problema que nos está pidiendo, o la organización, el tema o el desarrollo o el problema que quiere que solucionemos, ¿cierto? Entonces, el plan de proyecto pues, es un consenso de elementos críticos del proyecto. ¿Cómo qué? Entonces, el EDT, el desglose de actividades o el diccionario de actividades que va en conjunto, ¿cierto? Los diagramas, entonces aquí tenemos que vamos a coger la tipología PERT o vamos a coger la tipología Gantt y le vamos a hacer ruta crítica y de aquí ya tenemos listos los avances con nuestras actividades en paralelo o el fast tracking o vamos a ver como tal las actividades que les podemos hacer crashing. Bueno, vamos a empezar como tal a planificar todo eso. El cronograma. Uy, ya tenemos un cronograma. Entonces, mire, tenemos como tal, este va a ser por nuestro proyecto. Estas son las actividades que componen como tal el objetivo 1. Tenemos la duración, el tiempo total, ya con calendario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros mirábamos la vez pasada que para este recurso del tiempo ya tiene que existir como tal un calendario en mano y decir, bueno, con estos tiempos nos vamos a ir. Si nos salimos de esto, tenemos que ver qué hacemos. ¿Listo? Eh, el recurso económico, el presupuesto, o sea, eso, la estimación y los sigmas y el análisis por riesgos y todo eso, ya tenemos que tenerlo claro en este momento. ¿Por qué? Porque ya con eso son las primeras fases o la fase inicial como tal del proyecto. El personal y el recurso humano, nosotros digamos que durante el desglose del diagrama de red del EDT, pues mirábamos que íbamos a identificar cuántas personas vamos a necesitar o de quién necesitamos disponer para poner en marcha como tal nuestro proyecto.
Es importante ahí, por ejemplo, sí es claro, pues digamos que las personas, uno debería poder evidenciar como gestor de proyectos las personas más sabias para que uno le colaboren. Siempre evalúen a todos los equipos de los cuales puedan ustedes seleccionar. ¿Por qué? Porque siempre hay personas como tal, que sí son de muy buena inventiva, son colaboradores, son pues personas técnicamente muy fáciles como tal de implementar, hay facilitadores de recursos, ¿sí? Uno siempre tiene que tener, acuérdense, como tal, el personal multidisciplinario en los equipos de trabajo, ¿sí? Porque ni una sola persona puede hacer todo, ni muchos pueden hacer todo. ¿Por qué? Porque cuando los grupos son muy grandes, pues uno o dos son los que hacen y el resto se dedican a ver. Entonces, ese tipo de cosas, pues, se deben tener presente como tal en la asignación de personal y recurso humano. La metodología del proyecto. Esta sí es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros allí ya vamos a ver, por ejemplo, la metodología que la tradicional, que la en cascada, que la Scrum, que la metodología ágil, que la metodología Kanban, que diferentes metodologías que las tenemos como tal listadas y de las cuales nosotros tenemos que ver cómo poder adoptar la mejor para nuestro tipo de proyecto. Metodología de registro y control, sí, nos toca ahí cada vez que nosotros hacemos como tal nuestras reuniones, tenemos que decir, oiga, ¿contra qué registro vamos a dejar nuestra reunión? ¿Qué temas vamos a tomar? ¿Hubo un cambio? ¿Cómo vamos a manejar el cambio? ¿A quiénes implican el cambio? Sí, todo como tal, esa gestión, ese cambio lo vamos a revisar cada reunión, cada 2 reuniones, cada mes, cómo se va a realizar ese control del cambio, todo eso lo debemos definir. Riesgos y supuestos, digamos que esto va muy ligado a lo que vimos en el módulo anterior, sin embargo, pues aquí también lo vamos a volver a tomar porque es importante que ustedes lo tengan claro. Limitaciones del proyecto, pues sí, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Si recuerdan como tal el triángulo que decíamos recursos, tiempo, calidad, dinero, todo eso como tal hace que nosotros tengamos que definir cuál es nuestro alcance del proyecto. La comunicación, pues poder determinar quiénes son los interesados, cuándo hablarles, cuándo informarles, quién debe ser el aprobador, eh, en qué espacios debemos como tal hablar. Importante tenerlo en cuenta. El plan de gestión de la calidad, entonces ahí entra lo que nosotros hablábamos en algún momento, oiga, me van a pedir normas, tengo que pedir algún permiso porque si estoy procesando alimentos tengo que ir al INVIMA, o si es un tema farmacéutico, con quién debo hablar, quién me da los permisos para poder operar, todo ese tipo de cosas, un plan de gestión de la calidad. Plan de adquisiciones, por ejemplo, si yo necesito comprar tantos computadores o los voy a rentar o voy a alquilar algo en la nube o qué voy a hacer, plan de adquisiciones como tal. ¿Listo? Este digamos que es la fase inicial del plan de proyecto y digamos que los elementos críticos al menos que nosotros deberíamos tener identificados cuando terminemos esta fase de planificación de proyecto. Listo, entonces aquí viene algo bien interesante que es el punto de partida del proyecto. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Ustedes se acuerdan que nosotros allá anteriormente hablábamos, oiga, que un acta de constitución del proyecto y que eso tiene que dejarse un registro y que tiene que haber unas reuniones de seguimiento. Bueno, pues esta es como tal el acta de constitución de un proyecto. ¿Dónde qué vamos a encontrar? El nombre del proyecto, una descripción del proyecto, quién es el director y el nivel de autoridad. Entonces él puede realizar los cambios, él no puede realizar cambios, los aprueba, no los aprueba, es el único canal de comunicación hacia la alta dirección, hacia el cliente, o qué tipo como tal de nivel va a tener de autoridad la persona. Justificación del proyecto. Entonces, este proyecto se realiza con la finalidad de atender, no sé, de atender al cliente, digamos, Nutresa,
en el análisis científico de, no sé, del proceso de, digamos, proceso criogénico de manutención de carnes frías en el frigorífico, no sé, de la 13. Mire que esa es una definición, una justificación del proyecto. Recursos asignados, entonces aquí nosotros, por ejemplo, ya vamos a colocar lo que es el tiempo, porque ya tenemos un cronograma, ¿cierto? Los recursos, cuánto puede costar y si digamos ya nosotros ya tenemos los márgenes y tenemos como tal el precio de venta si somos una empresa, entonces lo colocamos acá, ¿cierto? Eh, Definiciones principales de los stakeholders y sus motivaciones. Entonces, ¿quiénes son los stakeholders? Recuerden que son los interesados. Entonces, ¿quiénes son los interesados? La empresa Nutresa, la empresa si nosotros somos proyectos SaaS, o no sé, o digamos si nosotros somos emprendedores, pues si lo queremos hacer también lo podemos como tal poner acá. ¿Y qué nos motiva? Entonces, nosotros estamos realizando este desarrollo o esta investigación o este proyecto para generar mayores ingresos para la compañía, para poder crear impacto, no sé, dentro de la sociedad, para poder que nosotros estamos identificando dentro de lo que motiva como tal al cliente. Y eso de qué hace parte, la motivación es hace parte mucho de entender el problema, de entender el negocio. ¿Se acuerdan que cuando nosotros mirábamos ahí el método Canvas, para analizar el sistema de negocio del cliente, pues bueno, ahí aprendemos e identificamos sus motivaciones. Y eso nos va a permitir como tal diligenciar también de paso esto para nosotros tener claro a qué le apunta como tal el cliente, qué es lo que espera el cliente que nosotros hagamos. ¿Listo? Entiéndase cliente, no solo un cliente externo que llega y nos paga, sino el cliente de mi empresa, mi cliente, el que yo soy emprendedor y le voy a vender por primera vez. Todos esos son los clientes. ¿Listo? Para que lo tengan claro en un concepto. Descripción de los entregables. Aquí esto es muy importante. ¿Por qué? O del producto final, entregables y producto final. Ustedes se acuerdan que nosotros identificábamos requisitos y como tal las normas y yo les decía, muchachos, pilas, porque si nosotros no tenemos claro contra qué nos van a medir, aquí es donde nos van a justiciar. Ah, bueno, entonces en la descripción de los entregables nosotros vamos a tomar como tal los hitos, los entregables o hitos y nosotros vamos a llegar y decir, bueno, en el hito 1 le voy a entregar diseños, por ejemplo, siguiendo con, no sé, digamos que con el diseño del molde, por ejemplo, que alguna vez mirábamos de inyección. El primer entregable son diseños. El segundo entregable es primer bloque de como tal de macho y hembra de la inyección. El tercero son primeras inyecciones y el cuarto es entrega final. Entonces vamos a tener 4 entregables. Y esos entregables deberían estar descritos aquí, en la descripción de los entregables, diciendo exactamente qué es lo que se va a entregar. ¿Listo? Y en qué fecha. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí nosotros ya tenemos un cronograma y en el cronograma nosotros ya hemos establecido como tal fechas, ¿sí? De los hitos. Entonces aquí es algo tan importante como decir en hito 1 o entregable 1, fecha tal, descripción tal. Y lo colocamos como tal aquí en la descripción de los entregables. El producto final también es importante. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no definimos claramente el producto final, pues al final van a decir, uy, yo pensé, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, ojo con las suposiciones? Ojo con las suposiciones porque si no tiene claro el cliente lo que yo le voy a entregar, al final va a decir, uy, no, me sentí tumbado. Esa empresa no me gustó cómo trabaja, se acabaron los proyectos, ¿cierto? O el contrario, nos puede decir, vea, me fue muy bien, entonces el producto final es tal cual como yo lo quería, tal cual como yo les había dicho y mire que lo hicieron perfecto. Ah, bueno, entonces ahí es donde va la descripción del producto final. Objetivos del proyecto. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con el problema que identificamos? ¿Sí? Entonces, como mirábamos los objetivos del proyecto, si nosotros lo hacíamos SMART, que medible, que lo hacíamos alcanzable, verificable, ¿sí?
todas las letras como tal del SMART, pues ya vamos a tener y consignar aquí los objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque contra esos objetivos son los que nosotros vamos a realizar que después que el EDT, porque nosotros ya deberíamos tener aquí un desglose, entonces sabemos que el objetivo 1 le pega al hito 1, entonces el entregable 1 tiene que ir alineado con el objetivo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas van como tal aquí en los objetivos del proyecto. Importante aquí, tiempo, definición de ejecución. Entonces, el cronograma, ¿sí? El cronograma ya tiene que, por lo menos el preliminar, tiene que estar acá. ¿Cuál es el preliminar, profe? Listo, ¿se acuerdan del de 50% más una variabilidad? Ah, bueno, ese al menos debería estar aquí desplegado. O como mirar anexos o lo que sea. Pero ya deberíamos tener como tal una visión inicial de cuánto nos vamos a demorar. ¿Por qué? Porque contra ese se van a tomar las primeras decisiones. Y si nosotros no teníamos claro cuál era el cronograma, créanme que vamos a tener inconvenientes. Entonces, ojo con eso. Coste total de ejecución. Ah, bueno, los primeros costos, entonces igual, los márgenes, el presupuesto inicial, la base como tal, aquí vamos a ponerla por primera vez y ya lo vamos a tener, en el acta de constitución del proyecto. Los requerimientos de aprobaciones, igual, muchachos. Esto es lo que nosotros identificábamos como requisitos. Entonces vamos a coger y vamos a colocar todo lo que nosotros identificamos. Entonces se ponen con esas herramientas, que el 5 porqués, que preguntamos, que la entrevista, que los interesados, todo eso. Todo lo que identificamos está acá. Entonces, en los requerimientos de aprobación, dicen, el entregable 1 va a ser evaluado por norma NTC 52046, norma, no sé, norma INVIMA 304057, norma ISO tal, norma, allí es donde vamos nosotros a empezar a poner todos los detalles de lo que nos van a evaluar cuando hagamos los entregables de nuestro producto. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta allí. ¿Que aprobado por quién? Entonces, bueno, lo vamos a aprobar el cliente, nosotros, como directores de proyecto, tienen que estar alineados los ingenieros, si es que van a haber ingenieros ahí, todos los que estén como tal involucrados, los interesados, vamos a tener que aprobar como tal ese requisito, ¿listo? O el representante del cliente. Tenemos también como tal la descripción inicial de los riesgos. Entonces, si aquí nos damos cuenta, todo se va uniendo, todo lo que vimos en la fase inicial, aquí ya lo vamos aterrizando. Entonces, aquí en la descripción tenemos los riesgos iniciales que encontramos, entonces, que entendimos los requisitos, que entendimos el problema, que entendimos el modelo de negocio, entonces ya más o menos sabemos qué riesgos vamos a encontrar, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el análisis de los presupuestos, el análisis del cronograma, los históricos, todo eso ya lo vamos a meter acá. Entonces, riesgo en actividad 1, contratando a un experto para desarrollar el software. Riesgo número 2, corrida de programación, posible modo de falla inicial. Riesgo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas van aquí en la descripción del riesgo. ¿Qué pasa? Entonces, acuérdense, por ejemplo, el tema de lo que yo les comentaba del análisis de modo y efecto de falla. Entonces, por ejemplo, dice, oiga, ¿cuál es el riesgo? Línea de programación, login del usuario. ¿Cuál es el efecto? Dar acceso a la plataforma, ¿cierto? Ahí donde dice efecto. Entonces, acción sugerida. Entonces, revisar doblemente, no sé, revisar por dos personas el código para dar acceso. Puede ser una acción sugerida, porque acuérdense cuál es la acción sugerida, las contramedidas. ¿Qué pasa si el riesgo se materializa? Entonces, importante. Y la aprobación del proyecto, aquí es donde ya se colocan entonces cliente, fulano de tal, de acuerdo con todo lo que vimos, sí señor, de acuerdo, firme. Representante de ingeniería, de acuerdo, de acuerdo. Representante de producción, de acuerdo, de acuerdo. Representante comercial, de acuerdo, de acuerdo. Representante de marketing, de acuerdo. Todas las personas como tal que aprueban el proyecto
o bueno, la fase ya como tal, la constitución inicial del proyecto, van aquí consignadas. Y ellos son los que nos van a dar como tal el aval. ¿Listo? Hagan de cuenta que esta es la bendición para iniciar el proyecto. Por eso es punto de partida donde ya tenemos todo esto. Estas reuniones, el control del kickoff, el kickoff es la reunión de inicio, en donde nosotros, pues, sí, es verdad que vamos a tener como tal el acta de constitución del proyecto, pero esta reunión de control siempre la debemos tener presente en todas las reuniones que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque así vamos a saber cómo estamos. Siempre vamos a tener como tal un acta de decir, oiga, pasó esto y esto es contra lo que vamos a hacer. Que yo quiero hacerlo digital, impreso, que quiero hacerlo a gusto como tal de la persona del gestor de proyectos, pero al menos que contenga esta información que estamos viendo acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que si se dan cuenta, miren que dice director de proyecto. Entonces el director de proyecto tiene que estar enterado de lo que está pasando como tal en el proyecto. ¿Listo? Entonces, cosas como nombre del proyecto, quién es el cliente, tiempo, identificación del director de proyectos, si está realmente identificado, todos lo conocen o no, quién es el comité de dirección, los objetivos están claros, el alcance, el presupuesto, si aparece, no aparece, definición en tiempo, definiciones de los interesados, o se conocen las listas de los interesados, los riesgos, como tal el alcance, bueno, el alcance del proyecto está ahí repetido, los entregables, el organigrama y las responsabilidades, los equipos, el plan de comunicaciones, la definición de las herramientas. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros diremos, todavía no está conformado, los equipos de trabajo se conformarán conforme salgan las tareas. Puede ser, porque así es la metodología Scrum, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, los equipos se van formando dependiendo del, digamos que del inconveniente o del tema que nosotros estemos como tal solucionando. Pero, por ejemplo, si dice, no, este equipo es el que va a entrar y salir y va a acabar como tal con el proyecto. Ok, dependiendo de la metodología que usted quiera escoger. Entonces, esta como tal, este control de kickoff o control de reunión de inicio tiene que existir junto con el acta de constitución. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos como tal evidencia de que sí quedó realmente bien realizado el proyecto. ¿Por qué les traje aquí también esta lista de desviaciones? ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros empezamos ya como tal la planificación del proyecto, empezamos a ver los requisitos. Ok. Y pueden existir requisitos que digan, vea, yo no se lo puedo entregar morado, se lo puedo entregar verde. ¿Qué implicación tiene eso? Entonces, ya entra como tal el gestor del proyecto y dice, vea, tengo esta desviación, lo evalúa con su equipo de trabajo y dice, ¿puede ser verde? ¿Sí o no? No. ¿O puede ser verde? Sí, no hay problema. Listo, entonces se aprueba desviación de color verde. O miren, por ejemplo, a mí me pasaba que nosotros, por ejemplo, para el sector automotriz se maneja muchísimas normas, sobre todo de desarrollo y calidad. ¿Qué pasa? Los proveedores muchas veces decían, vea, nosotros necesitamos como tal hacer unas desviaciones. ¿Por qué? Porque no logramos conseguir materiales. Sobre todo a mí me pasaba mucho que las materias primas como los aceros que vienen de molino son muy complicados de comprar acá, porque ese material, el acero de automotriz, es muy específico. Entonces, por ejemplo, se iban a las grandes molineras en China, en Corea, y decían, bueno, yo le vendo, pero le vendo 20 toneladas. Entonces, pues el volumen no es apto para consumir 20 toneladas aquí en Colombia. Entonces, siempre uno terminaba viendo qué tipo de ayuda o de desviaciones hacía para quedar tanto cumpliendo como en el requisito, ¿sí? Digamos ya sea de características del material o lo que se tenga que hacer, pero a su vez que sea un material equivalente. Entonces ese tipo de desviaciones siempre arrancan cuando se está haciendo como tal el acta de constitución, se hace cuando se hace la reunión de inicio o el kickoff. Entonces todo ese tipo de cosas uno ya debería tenerlas claras si tiene en cuenta que se puede ganar como tal el proyecto. Materiales difíciles de conseguir, normas difíciles de cumplir,
presupuestos muy altos que requieran, por ejemplo, le dicen, no, yo de empresa, yo soy la empresa y le voy a entregar a usted únicamente el 25% y el 50% al hito 3. Entonces usted dice, no, venga, yo no tengo la capacidad económica para funcionar así. Necesito que me dé el 40 inicial, por ejemplo, para poder comprar material y poder hacer como tal el producto. Ah, bueno, entonces lista de desviaciones, queda consignado. Todo ese tipo de cosas que nosotros como tal, de lo que tengamos planeado, empiece como tal a salirse de esa red de planeación, toca consignarlo en algún lado. ¿Para qué? Para después hacerle seguimiento. ¿Y cómo es? Entonces, para eso existe este tema de la lista de desviaciones. ¿Qué hay que colocarle? Es sencillo, miren, proyecto, cliente, número de pedido. Entonces, si aquí lo recomendable sería por cada desviación hacer como tal un número de pedido, entonces, y pues quién lo está solicitando. El ítem, pues ítem 1, 2, 3, 4, 5, una descripción de lo que está pidiendo, eh, a quién se lo está solicitando, la fecha y cuánto puede costar. ¿Qué pasa? Aquí ya cuando empezamos la planificación, todo va a empezar a reflejarse mucho en dinero. ¿Por qué? Porque a la larga el dinero es el que hace que el proyecto fluya o se estanque. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Al final, digamos, pues si nosotros, por ejemplo, cogemos, si queremos hacer 1, 2, 3, 4, 5 todas las desviaciones en un solo archivo, pues podríamos tener un costo total de cuánto valen esas desviaciones, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener aquí? ¿Se acuerdan ustedes de lo que yo les decía, que el diccionario WS que está alimentado de las tareas, del desglose de tareas? Bueno, pues aquí se los presento. Este es el diccionario WS, o ese se llama el Work Breakdown, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, ese es el desglose System, si no estoy mal, de las tareas, donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar actividad por actividad, paquete por paquete, y vamos a describir qué es lo que necesitamos nosotros meter o desarrollar como tal en esa actividad. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento tan juicioso que si pasa algo, nosotros lo cogemos como un diccionario y lo empezamos a leer. Actividad 2.2.2.1. Realizar ampliación de la cadena de repartición, ta. Listo. Entonces ya sabemos qué estábamos haciendo, ¿sí? Y esto con el código de la WS nos va a decir, nos va a afectar la entrega 2.1.1, que es kit de repartición del vehículo. Ah, mire, entonces, sí, entonces esta diccionario de WS prácticamente que se convierte como tal en la Biblia del gestor de proyectos, porque aquí el hombre va o la persona va a registrar cambios, registrar condiciones actuales, condiciones diferentes, va a empezar a ver cómo están los costos estimados, cómo está actual contraestimado. Es un primer chequeo que se va a hacer para como tal el proyecto. ¿Qué pasa? Debería uno ser muy juicioso en realizar este diccionario de WS. ¿Por qué? Porque es que si no, se va a confundir y se va como tal a desordenar y no va a llevar un control juicioso, ¿sí? Entonces haga de cuenta que este es nuestro primer control con el que del cual nosotros vamos a tomar parte y nos va a servir en las etapas de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, este diccionario WS se va construyendo en paralelo con el diagrama de red del EDT de tareas y por cada una. Entonces, ¿qué debe contener? Nombre del proyecto, a qué cliente le estoy realizando el proyecto, digamos, número de pedidos, si es WS1, 2, 3, quién es el autor, denominación del paquete de trabajo. Entonces, si es un paquete uno, ¿se acuerdan de los que hablábamos? El paquete uno o las tareas o los hitos o dependiendo como tal el nivel, entonces denominación del paquete de trabajo, el código 1.2.2.1, por ejemplo, descripción de la actividad, esa actividad o ese código como tal que contiene, entonces descripción, cuál es el criterio de aceptación,
quién está aprobando ese criterio de aceptación, ¿sí? ¿Cuál es la descripción del entregable? Entonces, por ejemplo, descripción 1, en la parte de descripción, realizar los diseños iniciales de nuestro molde de inyección. Entonces, la entregable es ¿qué? Planos con el diseño del molde de inyección, ¿sí? Ese es como tal la descripción del entregable que vamos a tener ahí. ¿Quiénes son la descripción de los recursos? Entonces, ingeniero Camilo Torres, diseño 1. Ingeniero fulano de tal, diseño 2. Ingeniero dibujante o persona de dibujante, 3. Listo. Vamos a tener las 3 personas que vamos a estar haciendo como tal el diseño. Listo. Ahí van a quedar registrados. ¿Cuánto va a costar la actividad? Como ya tenemos como tal, nuestra estimación de costos, entonces decimos, va a costar la actividad 100 pesos. Listo, 100 pesos. Duración estimada, 80 horas. Predecesores, entonces, ¿qué, tenemos, debemos tener ahí? Debemos como tal tener, si tenemos actividades predecesoras. Ustedes recuerdan cuando nosotros mirábamos en las actividades, oiga, actividad tal, 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 uy, aquí hay una restricción. Si no hago estas 3 actividades, no puedo hacer la siguiente. Ah, bueno. Entonces, como tal, aparece este predecesor, ¿sí? Entonces, ese es importante tenerlo. Antecesores. Entonces, nosotros decimos, vea, si nosotros como tal realizamos esto, podemos avanzar a la siguiente fase, o no, no podemos realizar nada, o está bien, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, haga de cuenta la línea 1, 2, 3. Si es el 2 esta actividad, entonces predecesores el 1, antecesores, predecesores el 3, antecesores el 1. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Fecha límite, hasta cuándo yo puedo, por cronograma, realizar la actividad. Porque acuérdense que este WBS se va construyendo y se va ajustando conforme yo tengo las actividades, el cronograma, y ahí después lo voy realizando el diccionario. Entonces ahí lo voy alimentando. Si ven cómo todo se va relacionando, entonces tenerlo en cuenta. Y pues el nombre del director de proyectos y la firma. ¿Listo? Este es el diccionario que debería realizarse por cada una de las actividades para saber qué se va a hacer con el proyecto. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta. Y también viene aquí algo bien importante. El tema del registro de los stakeholders o de los interesados. ¿Qué pasa? Resulta que en los stakeholders nosotros estamos en la reunión y solo hay un representante de cliente, 3 que hacen el diseño del molde, otro por allá que es el de la materia prima, otro que es por allá. Oiga, tenemos varias personas en nuestra reunión y resulta que todos ellos tienen que estar siempre en contacto, siempre tienen que estar como tal metidos dentro de nuestro desarrollo del proyecto. Entonces nosotros debemos ser muy juiciosos de registrar todas las personas que van a estar como tal involucradas dentro de ese proyecto. Y siempre debemos como tal, y este es muy importante y póngale cuidado, este pedazo. Esto que dice grado de influencia es muy importante, muy. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué pasa? Si ustedes no identifican quién tiene que aprobarles, ay, man, eso se vuelve una cosa bien complicada. Porque cuando el tipo, por ejemplo, no sé, si es el presidente, llegan ustedes con el proyecto, listo, vea, señor, eso le vengo a presentar este proyecto, esta es la propuesta, el tiempo, el cronograma, el desglose de tareas, el man le va a decir, espere. ¿Usted de qué me está hablando? Tan sencillo como eso. Y uno queda, uy, juepucha, el man nunca supo qué era lo que estábamos haciendo. Ah, bueno. Entonces ahí está el tema de los interesados, el grado de influencia, qué posición tiene, qué espera, ¿sí? Por ejemplo, usted aquí también inclusive identifica, por eso lo puse como tal, como una pregunta es, ¿cómo le gusta la comunicación a la persona que usted está identificando? Si le gusta que vaya presencialmente y hable con ella, o le gusta que lo llamen, o no tiene tiempo y solo por el WhatsApp lo que le contesta.
¿sí? ¿Qué tipo de comunicación tiene? ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, importante en requerimientos y expectativas, si nosotros identificábamos el modelo de negocio, entonces sabemos qué es lo que espera la persona. Si nosotros somos una empresa que diseñamos empaques para poder transportar alimentos, pues ¿cuál es la expectativa? Por lo menos que sea un empaque agradable a la vista y que sea fácil de usar y que ahora pues tiene que ser ya más biodegradable, ¿cierto? Entonces miren qué es el requerimiento y la expectativa de un empaque, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros cuando hacemos el análisis inicial del proyecto tenemos que darnos cuenta y el registro de los interesados como tal y su expectativa, su influencia, su posición y todo lo que lo mueve, lo atrae, le llama la atención, es importante que lo registremos. Hace parte como tal de la perspicacia del gestor de proyectos. ¿Listo? Entonces, esta matriz, bien importante que la tengan en cuenta. ¿Listo? Y bueno, aquí empezaríamos lo que es como tal. eh, bueno, eso lo anterior fue la fase inicial y aquí empezaremos como tal lo que es plan de proyecto, ¿sí? Donde nosotros decimos, listo, tenemos todo lo anterior identificado, tenemos la fase inicial, ahora sí, ¿cómo escoger el método correcto? Que cuál es el método correcto, la metodología, cómo debo yo abordar el proyecto, cómo debo yo hacer tal cosa, listo. Entonces, esto es lo que vamos a ver y el grueso como tal de esta fase inicial de la planificación. ¿Por qué? Porque es que de aquí es como se van a empezar a ejecutar las tareas, la asignación de recursos, todo, prácticamente todo. De aquí vamos a decir nosotros contra esta metodología es la que nos vamos a ir de aquí en adelante. Listo. Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a escoger dentro de las metodologías existentes en proyectos la que más nos sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos proyectos históricos, miramos, oiga, ¿cuál es la que ha funcionado en otros proyectos? Las metodologías tradicionales o es una empresa de tecnología, entonces las metodologías ágiles o, por ejemplo, nosotros tenemos algo muy especializado como es la Prince 2, que eso es una metodología un poquito compleja de entender. O tenemos metodologías como la Kanban, la Scrum, que tenemos ahí nosotros disponible para poder ver. Entonces, si tenemos históricos, pues cogemos de eso y lo podríamos aplicar a nuestro proyecto. Que necesitamos definir expectativas del cliente y las necesidades. Claro, ¿qué pasa? ¿Y por qué es importante siempre identificar las necesidades y expectativas del cliente? Resulta que en los proyectos como tal de tecnología, el cliente siempre va a estar esperando un entregable rápido. Siempre nos va a estar pidiendo como tal entregables que sean a muy corto plazo, ¿sí? Por eso existen las metodologías ágiles y por eso las metodologías ágiles digamos que las unen mucho al tema de tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros tenemos una metodología ágil, los hitos o los entregables se vuelven en muy corto tiempo, máximo un mes. Y en un mes eso tiene que uno estar produciendo, produciendo, produciendo. ¿Para qué? Para que el director de proyecto diga, listo, esto es lo que le vamos a presentar al cliente. Primera fase como tal de login de la página. Listo, mire, diseños iniciales del front face. Listo, tal. Funcionalidad de tablas dinámicas para consulta de información. Tan, listo. Eso va a ser muy rápido, ¿sí? Entonces, por eso es que si nosotros entendemos que nuestro cliente, o puede ser, por ejemplo, una ensambladora de vehículos donde los entregables pueden tomar tiempo. Los entregables, una emisión puede tomar, por ejemplo, 8 semanas. Una compra como tal del proyecto, 14 semanas. Son tiempos muy grandes porque requieren de muchas cosas. Entonces, si nosotros entendemos bien el negocio, sabemos qué tipo de entregables vamos a tener al momento como tal de escoger la metodología. ¿Mm? Las metas. ¿Cuáles son las metas teniendo en cuenta los costos? Entonces, lo que les digo, si nosotros necesitamos llegar a la meta rápido, entonces toca una metodología ágil.
Pero si nosotros decimos nuestro proyecto toma aproximadamente un año y medio, entonces ya no es tan ágil y más bien se puede comportar entre una tradicional y una ágil, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos cuál es la mejor forma de abordar el proyecto. Los equipos son presenciales o virtuales. Que salió el 27 de marzo un virus que lo metió a todo el mundo en la casa y se volvió virtual. Oiga, pero es que yo no puedo virtual porque yo necesito ir a la empresa a desarrollar, a hacer prototipos, a montar en la máquina, a probar. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, entonces tenemos que ver cuál metodología nos sirve para atender esa necesidad. Esta es muy importante, la número 5 y dice, ¿hay procesos subcontratados? Ojo, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos el acta como tal de constitución, y ese pedacito me faltó arriba, y menos mal que está acá, decimos, usted puede realizar el proyecto contando con su infraestructura, sus recursos y su alcance, o necesita que alguien comprar algo afuera o que algo pase por fuera. Que no, mire, yo le hago el ensamble, no sé, voy a hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, digamos que les voy a contar de mi experiencia, del tema de vehículos. Nosotros muchas veces los proveedores con los cuales nosotros desarrollamos proyectos requieren subcontratar algunos componentes para poder cumplir con nuestros requisitos. ¿Por qué? Porque la cantidad de requisitos es tan alta y tan detallista que si a ellos se les escapa algo, van a tener inconvenientes para poderles como tal facturar, ¿sí? Y eso pues digamos en nuestro sector, pero en muchos sectores digamos los requerimientos pueden ser muy exigentes. Entonces, cosas tan sencillas como, no, esta bisagra necesito subcontratarla, yo hago el ensamble y se lo entrego a usted, o necesito realizar que alguien me haga la espuma, yo tapizo y se lo entrego, o necesito que me hagan el corte en tal lado, el corte de otro componente en otro, yo coso y se lo entrego. ¿Mm? Ese tipo de subprocesos contratados, nosotros debemos tener muy claro a quién se los vamos a dar. Si nosotros, por ejemplo, no sé, ustedes me llegan y me dicen, bueno, yo necesito que me diseñe, por ejemplo, un alambrado de un vehículo. Entonces me dicen ustedes a mí, ¿tiene como tal la capacidad para realizar este alambrado? Les digo, sí, pero yo necesito importar materiales, necesito hacer las ramificaciones, no sé, uno, dos, tres en proveedor externo y el resto lo puedo hacer yo. Listo. Es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Inclusive debemos tenerlo mapeado como un riesgo, porque nosotros controlamos nuestro proceso, pero muchas veces descuidamos el proceso que subcontratamos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sujetos a que salga bien, porque si nosotros no somos juiciosos, no le hacemos una auditoría, no estamos haciendo seguimiento a lo que estamos subcontratando y nos entregan cualquier cosa, pues estamos, digamos que abiertos a que suceda cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, los procesos subcontratados, mucho ojo con lo que ustedes hagan cuando estén haciendo un proyecto, con los procesos subcontratados. ¿Listo? Y pues aquí algo importante dice, adoptar la mejor de las metodologías que maneje o haya trabajado y que le pudiera ayudar. Pues sí, muchas veces uno quisiera conocerse todas las metodologías, que eso sería lo ideal, pero pues uno generalmente se va por la que mejor conoce y por la que mejor maneja, porque así es como uno la puede optimizar para llevar de una mejor manera el programa y como tal los recursos. Entonces sí es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, aquí empezando las metodologías, preguntas, inquietudes, quiero oírlos. O se me durmieron, ojo. Si estamos claros, ¿está aburrida la clase o estamos bien? Javier, señor. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una inquietud ahí rapidito. Eh, Ajá.
Bueno, yo veo que el proceso viene siendo prácticamente, tiene que ser como un relojito suizo, ¿no? Un engranaje muy completo Mm. en cuanto a todo, durante todo el proceso. Y usted nos mostraba un cuadro que se llamaba la lista de desviaciones. Sí, señor. Sí, Ese señor. cuadro de desviaciones o esa lista de desviaciones se hace durante el proceso. Sí. Ahí es importante tener en cuenta que al inicio digamos como tal, del proceso, pueden generarse desviaciones, tanto si nosotros somos los que hacemos el proyecto o si nosotros contratamos un proyecto. Entonces nos puede decir el proveedor, oiga, no le puedo cumplir, necesito que me ayude a mover como tal, esta actividad. Entonces nosotros siempre debemos tener en cuenta, toda desviación es un riesgo latente de suceder en el proyecto. Que debemos es que registrarlo, evaluarlo, ver si es viable, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es un cambio de un material que es crítico, pues no le podemos aprobar eso. Pero si es un cambio menor, una desviación menor, pues podríamos como tal gestionarla y como tal aplicarla. Entonces es importante ver qué impacto tiene la desviación como tal. ¿Listo? Bien, en ese caso yo le decía, profe, no sé, se me viene a la cabeza por decir algo, un cambio de norma, o sea, estamos desarrollando el proyecto, pero Ajá. para hacer unas pruebas necesitamos, un ejemplo, combustible Y1, Sí, pero resulta que la norma cambió en el transcurso del proyecto y ya no se puede transportar por tierra. Ahora toca, no sé, por aire o toca buscar un holoducto que nos... Entonces es algo que de pronto va a generar muchísimo gasto y va a incrementar el costo del proyecto. Ese también entra dentro de ese listado, me imagino, pero claro. ¿quién asume ese gasto si ya nosotros o sea, ya tenemos el plan del proyecto y tenemos montado un presupuesto? Listo. Ese es un punto importante y eso suele suceder bastante y es bien común en los proyectos. Hay dos cosas. Si uno, digamos, ha sido como tal juicioso y ha estado al tanto de las normas, puede decir, ojo, porque esta norma puede ser que esté dentro de sus últimos niveles de actualización y pueda cambiar, ¿sí? Puede darse. ¿Qué pasa? Uno debería ser juicioso y estar revisando eso. ¿Para qué? Para poder hacer la propuesta, para poder hacer como tal el análisis de actividades y todo el tema, ¿sí? Que si surgió como tal en el transcurso del proyecto, si se mapeó, pues listo, no hay problema. Pero si no se mapeó, mapearse pues es identificarse, tienen que entrar las partes comerciales a revisar cómo es el impacto económico. ¿Por qué? Porque todo eso le va a pegar como tal al dinero, a la plata. Entonces tienen que entrar a ver el impacto económico, entonces si el área comercial vea eso impacta en tanto. Si es, por ejemplo, si nosotros somos parte de la organización y nos impacta un proyecto interno, pues ya tienen que ver si, por ejemplo, eso afecta a los márgenes de venta o afecta a los márgenes de riesgo, porque eso también, cuando hacemos los márgenes de riesgo, podría uno decir, oiga, estas normas me pueden afectar, pongámosle un tanto porcentaje más de margen al proyecto. Si ya es un tema, por ejemplo, con cliente externo, si toca sentarse a revisar números y las partes comerciales empiezan a negociar, toca entrar a negociar, a ver qué, y decir, vea, esto cambió, esto impacta en tanto, pues claro, uno como digamos gestor de proyectos sí tiene que tener claro es en cuánto dinero impacta. Entonces decir, vea, me impacta en esto, impacta en tiempo, impacta en recursos tal, ahora el transporte ya no es por tierra, es por oleoducto, es aéreo, es marítimo, es cómo impacta. Eso también es importante tenerlo en cuenta ahí, Javier. Pero las partes comerciales, por lo general, ya uno tiene que entrar a hablar. Y eso pasa mucho. Y cuando pasa eso, pues toca dejar el registro de la desviación, de que pasó eso. Listo, bien, profe. Y otra consultita, en el registro de los interesados, ¿también entraría la población donde se va a desarrollar el proyecto? Claro, claro. Uy, claro. Por ejemplo, ahí
Si usted, digamos, está viendo el proyecto y tiene un plan de impacto social, tiene que, uy, los interesados es muy importante. Por los interesados, digamos, en colaterales en un proyecto, se puede caer un proyecto. Y eso lo ve mucho, digamos, en construcción, en todo lo que son temas petroleros y todo lo que sea como tal transformación de tierra o impacto del suelo, eso genera un impacto durísimo en las comunidades. Entonces ellos son casi que de los principales interesados que uno tiene que tener identificado y sobre todo qué expectativas tienen ellos, qué es lo que esperan, cuál es el dolor de ellos para sentir si el proyecto se ejecuta y ellos, o sea, si ellos son involucrados, si no son involucrados, qué va a suceder. Entonces ellos son de los principales que uno tiene que tener en cuenta. La última que se me hacía así, Ujú. se puede hacer proyecto sobre proyecto, por decir algo. Yo conozco un proyecto que está desarrollando en tal población. Oiga, a ese proyecto le hace falta, no sé, poner algo, una industria o algo cerca al proyecto, porque cuando ese proyecto se cumple, pues el mío va a ser mucho más servible, o sea, va a ser mucho más garante. O toca esperar a que ese proyecto culmine. Pues puede hacer, digamos que ahí podría hacer dos cosas. Uno puede ser que le incluya un objetivo adicional para darle mayor alcance al proyecto. Entonces, digamos, si usted va a decir, monto una empresa y no, y lo que usted dice, no, me veo que se puede ampliar, entonces monto dos empresas. Lo puede colocar como uno de los objetivos o si quiere puede desarrollarlo como en fast track, hacerlo en paralelo, tomarlo del proyecto inicial y ejecutarlo hasta el nivel que usted identificó que puede empezar el otro, como quiera. Ahí digamos que eh, viene un poquito la expertise como tal de la persona para poder identificar qué necesidad puede cubrir y qué no. Entonces dice, oiga, si yo me apalanco con este proyecto para sacar algo más, entonces le puedo hacer una extensión y darle objetivo 5 si eran 4. Entonces con eso lo puedo trabajar. Si está muy complicado, si dice, no, definitivamente tengo que montar otro proyecto para poderlo sustentar ante, no sé, el comité de la organización que me va a patrocinar, entonces lo toma del proyecto 1 y lo ejecuta en el 2. También se podría. Listo, ¿Listo, Javier? profe. Vale. Lina, sí señora. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, Mm. por ejemplo, proyectos que han sido como tan planeados y a lo último no funcionan, esos vendrían siendo, o sea, no sé si se les podría llamar a esos proyectos como, o sea, improvisados o algo así. O sea, no entiendo el por qué fallan. Por ejemplo, el puente que hace poquito tuvo fallas, o sea, ¿por qué se llega a eso? Listo. Ese es un buen punto y eso pasa y bastante. Eso en la construcción puede ser común. ¿Qué puede ser ahí? Si uno analiza con detalle, por ejemplo, ese proyecto, sobre todo de ese puente, no recuerdo el nombre, si lo No, puedes yo buscar tampoco, no para me compartirlo acuerdo. con los No. compañeros sería buenísimo. No recuerdo Vale, bien ya el lo nombre. busco, profe. Ese proyecto tiene varias cositas. Uno, pues el estudio preliminar de suelos, tuvieron que haberlo hecho de una manera juiciosa para ver cómo se iba a comportar el puente en esa zona del país. Dos, el tema, por ejemplo, si ven que es una zona de alta o es altamente sísmico y pues como si hay alguna falla geológica por ahí, los materiales no van a ser los mismos que hacer un puente sobre el río Magdalena, por ejemplo. Entonces tienen que ver exactamente qué pasó. Otro tema, si uno ve que es un terreno tan complicado, pues no lo tengo claramente si es muy lluvioso o no, pero por ejemplo, si dependiendo del terreno, ya en el diseño como tal de los planos, los, los índices de seguridad con los que uno desarrolla, por ejemplo, si uno dice después del cálculo en diseño da 5,
ya tiene que ver uno un diseño de seguridad de, no sé, 3 veces más o 4. Entonces, ¿eso qué hace? Pues sí encarece el proyecto, pero hace que vaya a la fija. Pero si, por ejemplo, por ganarse el proyecto, empiezan algo a decir, no, bájele al nivel de seguridad, eso es un nivel 1 y bájele a los márgenes para que se gane el proyecto. Le bajan eso y pum, se cae el puente. Entonces, ahí es donde empieza uno a decir la experiencia, que si no es por solamente ganarse el proyecto, sino que todo lo que puede implicar si sale mal el riesgo, es mal evaluado. Eh, ¿Qué Mala, otra? mala planeación vendría siendo eso o algo así. Exacto, correcto. La planeación no fue correcta porque la ejecución puede Es decir que haga erróneo. un puente, listo, haga un puente. Pero si no tuvo como tal esa planeación adecuada, no tuvo como tal esos riesgos debidamente identificados, pues va a tener problemas. Y pues eso es lo que vamos a ver como resultado. ¿Sí? Ese sería. ¿Conseguiste el nombre del puente? El puente de Chirajara. Ah, ok, del Chirajara, exacto. Ujú. Entonces es mucho tema de planificación ahí y Es de que diseño, ¿no? duraron 12 años más o menos planeándolo y lo entregaron supuestamente, lo iban a entregar supuestamente en 2018, pero tenía unas fallas. Ujú. Y lo entregaron a finales del año pasado y ya está fallando, entonces otra vez lo van a cerrar porque tocó otra vez arreglarlo, entonces Claro, ahí es claro. donde uno dice que es como planeación errónea o es como improvisado el Correcto, proyecto. correcto. Entonces, eso es muy importante, sobre todo cuando implica algo de diseño de planos. Uy, eso toca ser demasiado quisquilloso. Si uno contrata un proyecto para que le hagan la ingeniería, por ejemplo, la prefactibilidad, todo eso, el diseño, uno tiene que saber muy bien del diseño, de lo que quiere que le entreguen a uno para que entreguen bien. Si no, eso puede terminar en un desastre como ese puente del Chirajara. Ujú. O sea, ahí vendría como lo que tú decías, el estudio de suelos, Claro, todo eso claro, tiene que estar claro. súper bien proyectado. Sí, claro, totalmente. Y los márgenes de seguridad de ese proyecto tienen que ser muy altos, casi que del 50 a Proyecto 60, perfecto. porque eso es bien complejo. Es como el tema de la represa de Hidroituango. Y tango, eso también, en serio, siempre tiene fallas y lo arreglan y otra vez fallas. O sea, eso debe tener una falla interna muy grande. Y yo digo Sí, que como que no la han descubierto porque siempre las fallas son diferentes. sí, claro. Y eso, Algunos por por no ejemplo, tienen. impacta mucho en el tema desde el diseño, la ingeniería como tal del proyecto. Entonces, en ese tema que requiere construcción, ¿no? Entonces, Ujú, eso es muy importante. ¿Y eso de dónde sale? Pues de la metodología y la planificación. Todo eso viene desde la sí, claro. planificación. Ajá, entonces esos son dos ejemplos muy buenos que uno debe tener siempre en cuenta y decir, oiga, si no planifico bien, más adelante voy a pagar los platos rotos, que es lo que uno no quiere. Así sale el dicho, pero eso se trabaja doble. Sí, eso trabaja el doble, correcto. Sí, Ok, señora. gracias, Listo, profe. con mucho gusto. Bueno, entonces sigamos aquí con nuestro tema de metodologías de proyecto. Como yo les comentaba, las metodologías de proyecto en el mercado pues encontramos, estas son las más relevantes, hay unas más, pero estas son las que más se utilizan como tal en la industria, donde estamos la Prince 2, la cascada o la recomendada por el PMI, el Extreme Programming, Scrum, Scrumban, Kanban, Ágiles y la PERT. De la Scrumban y de la Kanban y la Scrum, yo les había colocado una información adicional allí en el aula virtual para que ustedes lo fueran revisando. Me pareció bien interesante como tal eso. Entonces, miremos cada una de estas. ¿Listo? Entonces, la metodología PMI o la cascada. La metodología de cascada, esa es la que normalmente uno ve en los proyectos, donde uno arranca con unos requerimientos. Si quieren, hagamos aquí un zoom para que lo podamos ver. Entonces uno arranca como tal con el requerimiento y empieza a ejecutar el análisis de los requisitos, el diseño, como tal hace una construcción, un prototipo, le hace pruebas, lo instala y después sigue con su funcionamiento. ¿Qué pasa? Digamos que es el mapa de procesos como tal de la metodología.
está muy enfatizada a temas de manufactura y construcción. Precisamente, ¿por qué? Por lo que acabamos de hablar de los ejemplos. Requieren tanto detalle, es tanta información que hay que procesar y que tiene que salir como un reloj, que si nosotros no lo hacemos así, no podríamos avanzar paso a paso. ¿Qué pasa? Por eso dice manufactura y construcción. Los proyectos de manufactura y construcción están pensados a 5, 8 años, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los trenes de cercanías aquí en Bogotá están pensados para 5 o 6 años. Y eso se hace mediante una metodología como tal de cascada, donde toca paso a paso ir viendo qué pasa y poderlo sacar de acuerdo a los requisitos como tal de lo que se espera, ¿sí? Entonces, es verdad, aquí hay unas desventajas como que toman tiempo, puede terminar siendo obsoleto, están controlados por un gerente de proyectos, pues algunas retroalimentaciones son un poco complicadas, pueden surgir problemas después de la entrega y, por ejemplo, también los equipos trabajan en el producto hasta el final. Sin embargo, ¿qué pasa? Si el ejercicio es muy juicioso, si el ejercicio se hace muy bien en los de cascada, sale un producto impecable. Si se hace muy bien el ejercicio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Más abajo lo vamos a ver, las otras metodologías ágiles es en solucionar problemas rápidos que salen ahí como durante la corrida del proyecto. Entonces, sale el problema, solucione, sale el problema, solucione. Pero en cambio acá, como son proyectos de tanta inversión, y de tanto impacto, no se puede gestionar así como tan fácil ese tema de poder dar soluciones prontas en el proyecto. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas el tema de la metodología por cascada. Entonces, por ejemplo, lo que decía ya, si se van a meter un proyecto de construcción, un proyecto de manufactura, pues esta es una de las metodologías que se recomienda utilizar por la cantidad de diseño y requisitos específicos que se pueden encontrar. ¿Listo? Que si después le quiere uno meter algo de metodologías ágiles como para ayudar a fluir, listo. Pero el grueso recomendado es la metodología en cascada. ¿Vale? Tenemos acá las metodologías ágiles. ¿Qué pasa? Las metodologías ágiles están muy pensadas en proyectos, pues para atacar un proyecto en ciclos pequeños, ¿sí? Donde, y valga la aclaración, el proyecto debe ser extremadamente flexible, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba que les decía? Oiga, que salió problema con la programación. Ponga el programador, desarrolle y ¡pum! Entregue. Listo. No, que tenemos que analizar los datos en un Power BI y tenemos que dar rápido un reporte. Lo ejecuta y entrega. Listo. Pero, por ejemplo, si usted dice, en mi caso, por ejemplo, necesito entregar un carro, no se lo puedo entregar en un mes. Eso, desarrollar como tal un vehículo puede tomar perfectamente de 1 a 2 años. Entonces, ahí viene como tal el contexto de qué nosotros debemos usar dependiendo del proyecto que queremos atender. ¿Qué pasa? Las metodologías ágiles son muy buenas para emprendedores y eso sí se los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted está emprendiendo, usted necesita fallar y volver a probar, fallar y volver a probar, fallar y volver a probar. Que el empaque no le gustó a la gente, rediseñe empaque. Si estoy desarrollando una torta o un bizcocho y no le gustó el sabor, que no le gustó, identifique y vuelva y cambie. ¿Sí? Ciclos y fases pequeñas y continuo, de continuo cambio incremental se llama eso. Donde nosotros vamos a empezar a ver, oiga, hágale los famosos sprints, que son como tal las iteraciones rápidas y los cambios rápidos para poder atender necesidades de manera continua y pronta. ¿Listo? Entonces, en proyectos de emprendimiento, proyectos de IT o proyectos pequeños, donde pues puede haber, se requiere un equipo altamente colaborativo, puede ser muy funcional este tema de las metodologías ágiles. ¿Qué pasa? El tema colaborativo, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta,
estas metodologías ágiles están muy pensadas para equipos que casi que se manejan solos, donde las personas conocen muy bien lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo, ¿sí? Entonces, toca tener mucho cuidado por eso también en cuando aplica uno este tipo de metodologías, porque si uno se pone a meter metodologías ágiles, pero nadie camina solito, eso se empieza a atrasar, que no, eso no era mi trabajo, no es mi culpa, que eso yo tuve que hacer esto, que el otro. Salen las miles de excusas y como tal se pierde el concepto de la metodología ágil. Entonces toca tener mucho cuidado cuando uno aplica este tipo de metodologías. Por eso, digamos, cuando uno tiene como tal por eso cuando uno tiene como tal emprendimientos, los equipos son pequeños y todos están muy comprometidos en sacar, si son dos, tres emprendedores, todos están comprometidos en sacar el proyecto y fluye muy bien la metodología ágil, ¿sí? Pero en proyectos grandes donde si uno identifica que los grupos no se manejan solos, si hay problemas, entonces empieza a haber lentitud y no se vuelve ágil, sino más bien lento, entonces que requiere de un policía que esté ahí al frente diciéndole qué hacer, ya hay inconvenientes. Entonces, por eso aquí es importante que los equipos se autodirigen, se seleccionan. Bueno, aquí importante también por ejemplo, se tienen los hitos y se dice, bueno, vamos a coger el hito 5, el hito 3 y después el 1 y digamos que para las metodologías ágiles no es un prerequisito fundamental la consecuencia, ¿sí? Porque como usted le va a estar entregando a su cliente cosas, desarrollos pequeños, entonces él no va a sentir tanto como que hay una restricción muy fuerte en el tema de hitos. Entonces se puede como tal ir seleccionando los objetivos para ir sacando de manera rápida y pronta. Por eso les digo, para emprendedores es muy bueno esta metodología. Dentro de necesidades y usos emergentes, lo que va saliendo el problema, le vamos aplicando la metodología y vamos solucionando. Normalmente se van retroalimentando de las pruebas, lo que se va haciendo, se desarrolla, se testea, se implementa y se revisa y vuelve el ciclo y continúa y constantemente se están haciendo entregables. ¿Qué pasa? Los proyectos de metodologías ágiles son proyectos, como les mencionaba, casi que de 1, 2, hasta 6 meses máximo y donde la intensidad de trabajo es muy alta. Entonces toca sacar entregables todo el tiempo, dele, 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 dele. Y por eso los equipos tienen que ser altamente, digamos que comprometidos y con un alto conocimiento tanto de la metodología como de lo que se está haciendo. Entonces por eso es que es una alta intensidad de trabajo. Y, y los controles de presupuesto pueden volverse un poco difíciles para el gestor de proyectos, porque como hay tanto, todo el tiempo están entregando, haciendo entregas, y si no se controla eso, pues al final no va a saber exactamente cuánto le costó el proyecto. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, pues este es como tal el esquema de la metodología ágil, donde uno tiene un plan, arranca con el diseño, el develop es el desarrollo, el testeo, la evaluación, el despliegue, el deploy y la revisión, el review. Y sale para la siguiente iteración, que puede ser el hito 2, entonces igual, mismo ciclo, termina y para el 3, mismo ciclo y sigue. Entonces, como tal, estos son los ciclos de la metodología ágil que uno puede conseguir, ¿cierto? Tenemos acá esta metodología, que si no estoy mal es Scrum, sí, la metodología Scrum. Esta es una de las más poderosas y de las que actualmente están más de moda. Le digo de moda, pero es muy buena, es muy buena. Yo recibí un curso de Scrum y me pareció genial. Donde digamos que la metodología, pues sí, se basa en la metodología ágil que mirábamos anteriormente, pero, pero digamos que maneja como tal, téngala ahí, Diego, y ya la revisamos. Maneja como tal
temas ya muy de equipos y lo asocia un poquito también con las Scrum Board, que son los tableros Scrum, son muy parecidos a las entregas que uno tiene en Kanban. Entonces hace como tal una mezcla de buenas prácticas para poder sacar y tener resultados altamente efectivos en corto tiempo. Esta sí se aplica a muchos sectores y es muy bueno, por ejemplo, para evaluar cómo van los avances en cualquier tipo de evaluación. O sea, uno puede coger, por ejemplo, tradicional y meterle Scrum. Uno puede coger Ágil y tiene Scrum. Puede coger Kanban, tiene Scrum. Tiene Prince y mete Scrum. Puede hacer Extreme Programming y tiene Scrum. Entonces, Scrum es altamente adaptable a los requerimientos que uno puede tener, sobre todo para el manejo de equipos como tal de trabajo. ¿Qué pasa? Los usuarios participan en cada una de las etapas del proceso y proponen soluciones. Eso es buenísimo, porque hay una lluvia de ideas de todos los participantes todo el tiempo. Entonces, en las reuniones, en los sprints, en las reuniones de la mañana, entonces uno coge en 15 minutos, pregunta, pam, 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 cómo está la gente, qué le pasa, qué le duele, qué le molesta, qué problema tiene. Se dan ideas y se soluciona y se mueven los recursos. Entonces, es muy buena. Siempre se está como tal evaluando con el cliente. Entonces, la persona interesada, si nosotros identificamos quiénes son los interesados por tareas, entonces siempre lo vamos a estar como tal involucrando para decirle, oiga, vamos en esto, ¿le sirve, no le sirve? Sí, me gusta, no me gusta, cámbiale aquí, listo. Hacemos iteraciones rápidas dentro de la metodología. ¿Se buscan resultados anticipados? Sí, porque como es una metodología ágil, busca entregas todo el tiempo, pero de una manera realmente asertiva. ¿Se adapta a cualquier contexto? Sí, se adapta y es muy buena para trabajar. Yo sí la he trabajado con equipos de manufactura y me ha ido muy bien en Scrum. Intervenciones inmediatas de los equipos, sí. ¿Por qué? Porque como uno está revisando todo el tiempo se está dando cuenta de qué pasa y ahí uno puede gestionar inconvenientes, problemas y toma acciones inmediatas. ¿Qué puede, digamos que algunas desventajas? ¿Funciona más que nada con equipos reducidos? Yo puedo decir que puede funcionar con un representante de cada área. Y lo he hecho y lo he ejecutado y me ha ido bien. Entonces puede funcionar. ¿Requiere de una exhaustiva definición de tareas y sus plazos? Pues si nosotros tenemos el EDT debidamente realizado, tenemos las tareas y los plazos con los cronogramas. Entonces, ahí ya tenemos claro qué es lo que estamos necesitando para como ingreso en el Scrum. Que exige que utilicen una alta calificación o formación, pues sí. ¿Por qué? Porque más que todo es que la persona conozca muy bien lo que está haciendo para que sepa dar razón cuando hay que preguntarle y que esté altamente comprometida como tal en los entregables. Y pues aquí esto sí pues va muy ligado experiencia que aporten las personas en los equipos que acumulen años. Pues sí, ahí sí. Si la persona, por ejemplo, es un operario y lleva muchos años, esa gente aporta una cosa increíble como tal al Entonces, ¿qué tenemos ya aquí para acabar? Que yo sé que ya otra clase. Entonces ya voy a acabar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ese es como tal el esquema de Scrum, donde nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a planificar como tal nuestros objetivos, vamos a llenarlos, digamos que a diligenciarlos dentro de una matriz de objetivos, vamos a conformar los equipos como tal, una reunión de planificación. Vamos a ver cómo vamos a... después lo vemos más al detalle, pero aquí está el esquema general. El equipo, pues digamos que ya tenemos como tal las actividades, que aquí estaríamos muy relacionados con los CDTs. Y cada equipo asignado, pues tiene su tarea para realizar. Empezamos como tal ya a decir, esta tarea activa esto, esta tarea tiene esto, y lo realizamos
bueno, aquí dice cada sprint 2 semanas. Digamos que una actividad puede estar tomada entre 1 semana a 4 semanas, máximo, máximo. O sea, toca tener un entregable máximo en 4 semanas. Y reuniones diarias de 15 minutos máximo para que en el equipo empecemos a ver qué es lo que está pasando. Como tal, después de todo esto, se hace un entregable, se evalúa y se da como tal un ok para poder continuar a entregárselo al cliente o seguir con una otra tarea que sea predecesora o como tal dar por culminada como tal culminada la actividad. Entonces, al final, cuando ya se entrega el resultado de esta actividad de Scrum, se hace una, digamos que retrospectiva o una revisión de lecciones aprendidas en 1 a 3 horas, se mira que se hizo bien, que se hizo mal, se toman todo como tal lo que se puede mejorar y se hace un control de seguimiento. Entonces uno dice, por ejemplo, oiga, estas tareas las hicimos, tenían 10 días y las sacamos en 8 días. Entonces tuvimos un avance de tanto porcentaje de avance de velocidad del proyecto. Entonces, listo. Y se cuenta como tal con el cliente o el dueño del proceso, el interesado, el equipo de desarrollo y el Scrum Master o el gestor de proyectos, digamos. En teoría deberían ser 2 personas diferentes, pero en proyectos pequeños, el Scrum Master y el gestor de proyectos se pueden como tal mezclar. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos como tal la clase de hoy.